Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de 10 libros increíbles que cuestan 14 pesos, que es el equivalente más o menos a 70 centavos de dólar, editados por el Fondo de Cultura Económica. Aquí están, miren, estos son los 10 libritos, básicamente una genialidad. Editados por el Fondo de Cultura Económica en una colección que se llama Vientos del Pueblo, y aquí está el precio que dice 14 pesos, así que pues no hay pretextos para no leer. Yo sé que los libros en realidad son muy caros, pero si lo pensamos como del lado positivo, pues es una opción que está dando el gobierno ahora. 14 pesos en realidad no es prácticamente nada. Seleccioné 10 de una colección que es muchísimo más grande. Ya hemos hablado antes de esta colección. Hay libros de 11, de 12, de 13 pesos. Pero hoy vamos a hablar de los de 14 pesos. Y pues antes de continuar, antes de empezar con la lista, me gustaría que se suscribieran. Me gustaría que me regalaran un like, eso le ayuda muchísimo al canal. Y me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué piensan de la colección, si ya la han comprado, si no saben dónde comprarla, pues me pueden preguntar y yo les puedo ayudar. Pero empecemos para que esto no se vuelva demasiado largo y caótico. Vamos a hablar de una joya fundamental que todo el mundo debería conocer, que yo la conozco muy bien. Se llama Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez. Es un libro fascinante que verdaderamente habla sobre la historia de Benito Juárez, y este es como un tipo testamento que deja Benito Juárez para sus hijos, en donde cuenta pues, prácticamente su vida como una autobiografía, pero también cuenta gran parte de la historia de México y cómo él, siendo un indígena oaxaqueño, pues vivió, digamos, no sé, la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Y sí, es una figura emblemática de la historia de México, y vale la pena mencionar que esta colección siempre está ilustrada. Aquí está, miren. Y está hecha por Rafael Pineda, y es una verdadera joya. O sea, no solamente se llevan un libro muy bien hecho por 14 pesos, sino que se llevan un libro muy bien ilustrado, porque el trabajo de Rapé es fascinante. Ahí está, miren, un gran trabajo. Ahí está su firma. Y sí, ahí está, la primera recomendación. Vámonos con esto que está aquí, que se llama Los Convidados de Agosto, una novela. No sé, yo con Rosario Castellanos siempre me siento pues como relacionado, como identificado. Los Convidados de Agosto es una novela sobre pues, lo complicado que es de repente vivir en un pueblo, lo monótono que es vivir en un pueblo, y el intento que hace una mujer soltera, ya mayor, por escapar de esa monotonía de ese pueblo, por ver pues que a lo mejor yéndose en otro lado, a lo mejor la vida va a ser muchísimo mejor. Y la pluma de Rosario Castellanos es verdaderamente fantástica, y pues el trabajo, porque ya saben que esta colección Los Vientos del Pueblo siempre trae pues una ilustración muy bien hecha. Aquí viene el trabajo de Ricardo Peláez, que es un trabajo prácticamente grabado. Aquí está, miren. Y gran parte del libro está ilustrado. Vale muchísimo la pena. Aquí está, miren. Y leer a Rosario Castellanos es una verdadera belleza. Entonces, ya saben, se llevan una novela por 14 pesos, muy bien ilustrada. Nos vamos con esta belleza de Felipe Ávila. Felipe Ávila es un autor relativamente joven, nació en 1956, especialista en historia de México, y nos lleva prácticamente a todas las confabulaciones políticas que hubieron para asesinar a Emiliano Zapata, este líder agrario de la Revolución Mexicana, y nos lleva prácticamente en la mano a conocer la brutalidad que hay en torno al asesinato de este señor que murió en Chinameca. Y vale la pena mencionar que Antonio Helguera, quien pues era un ilustrador muy bueno, miren el trabajo, es precioso. Antonio Helguera falleció, y este fue su último trabajo. Entonces imagínense, se están llevando por 14 pesos nada más, nada menos, pues una novela increíble, y aparte de llevarse una novela histórica fascinante, se están llevando pues el trabajo de uno de los grandes ilustradores de México, uno de los últimos trabajos que hizo Helguera y que vale la pena conocer. Vámonos con este libro, que se llama Juan Mateos, Los Mártires de Tacubaya. Cuesta 14 pesos y nos habla básicamente del trabajo de Juan Mateos, quien es un militar que tiene una capacidad de escribir, quien hace un trabajo increíble acerca de una guerra que se prolongó muchísimo tiempo en México entre liberales y conservadores, y nos habla prácticamente de una masacre
que llevaron a cabo los conservadores en contra de militares liberales y de la población civil. Es brutal, así de principio a fin. Habla prácticamente de la ejecución tristísima, y vale la pena mencionar que dentro del trabajo que se ha hecho, Eco, que es uno de mis grandes ilustradores, a quien admiro muchísimo, hizo un trabajo fascinante. Así yo creo que lo mejor de la colección está dentro de esta ilustración, y pues están llevando un libro de Historia de México, están llevando el trabajo de Eco, que es fascinante, están revisando gran parte del fenómeno de estas guerras brutales. Miren este trabajo que hizo Eco, de verdad se llevó prácticamente las palmas. Yo creo que es uno de los mejores trabajos de toda la colección, y se lo están llevando por 14 pesos. O sea que prácticamente no hay pretextos para no poder. Bueno, 14 pesos. Ni una Coca-Cola cuesta 14 pesos, hermanos. Y vámonos con esto, que es una belleza. Los sentimientos de la nación. Posiblemente es el primer texto que en México consideramos como la Constitución, la primera Constitución de América Latina, escrita por José María Morelos y Pavón. Es muy breve, pero vale muchísimo la pena conocerla porque somos mexicanos, porque eso explica el origen de México. Y como todos sabemos, José María Morelos y Pavón estuvo a punto de morir en Cuautla, en Cuernavaca, en un pueblito, y Heriberto Frías, quien es un militar importantísimo, de quien hemos hablado también aquí en este canal, sabemos que nos hace una historia militar acerca de la incursión de Morelos en el sitio de Cuautla por parte de los realistas. Vale muchísimo la pena conocer. Creo que nos acerca muy bien al trabajo de, miren, la ilustración, que en este caso está también a cargo de Rapé. Y pues miren, yo creo que José María Callejas, el que sale en la ilustración, yo creo que vale muchísimo la pena conocerlo. Aquí está otra ilustración de Rapé. Y pues sí, conocer la primera Constitución de México debería ser hasta una obligación. Conocer formalmente este gran logro militar que tuvo José María Morelos y Pavón es importantísimo. Y también vale muchísimo la pena saber que la pluma de Heriberto Frías no falla. O sea, es un gran escritor. Yo creo que el mejor escritor de la novela bélica o militar en México es Heriberto Frías. Bueno, ya llegamos prácticamente a la mitad de esta hermosa lista y nos vamos con esta joya que se llama El complot contra los Escipiones, de Valerio Massimo Manfredi, que pues habla básicamente. Manfredi es un autor italiano de 1943 y que ha dedicado gran parte de su vida a hacer novelas históricas. Y en este caso nos habla sobre los Escipiones, nos habla sobre una batalla que hubo en Roma durante el siglo II a.C., que básicamente funda la República, y nos habla de un momento importantísimo de la historia, no solamente de Roma, sino de la historia de la humanidad, porque sin duda esto cambió el sentido de lo que conocemos. Cuesta 14 pesos, y vale la pena mencionar que el trabajo que hace Alex Herrerias es increíble también, vale mucho la pena. Ahí está una ilustración, tiene muchísimos, es un trabajo fascinante. Tiene un lado como más actual, pero ahí está, miren, ahí está. Entender un poco la historia de Roma es también, como yo le digo a mis alumnos generalmente, es también entender gran parte de la historia del mundo actual. Una de las pero grandes joyas que tiene esta colección, que está, para no tapar el precio, cuesta 14 pesos, y hablo sobre Sergio Hernández, y hablo sobre Ibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita, que básicamente, bueno, Ibakusha es una expresión que se usa para las personas que sobrevivieron a la bomba atómica, tanto a la de Hiroshima como a la de Nagasaki. Y pues Sergio Hernández hace un trabajo fascinante de investigación sobre una persona que sobrevivió en Nagasaki, y sabemos que Sergio Hernández siempre ha trabajado esos temas. Es un trabajo de verdad fascinante, y saber que es uno de los grandes momentos de la historia. Vale la pena mencionar que el trabajo está aquí, miren, ilustrado por Edu Molina, y un gran trabajo. Yo creo que esto es uno de los grandes materiales que no se deberían de perder. Gran ilustración, gran texto, gran trabajo, sobre todo porque un mexicano se atreva formalmente a profundizar sobre un tema que en realidad nos compete a todos. Ya ven que ahora vuelven a estar de moda lo de las bombas atómicas. Y nos vamos con una de las grandes joyas de esta colección. Se llama Detrás de Billy Sunday, de John Reed. Y miren, John Reed fue un periodista que trabajó en distintas partes del mundo,
Hizo un trabajo fascinante, así de principio a fin. Y John Reed, dentro de lo que sabemos, permítanme, dentro de lo que sabemos, John Reed hizo como esta investigación tanto en México como en Rusia y como en distintas partes del mundo, y en este caso hizo un trabajo sobre Billy Sunday, quien era un líder religioso y que trabajó formalmente para recolectar dinero por medio de la religión. Entonces habla mucho de la estafa de las iglesias protestantes bajo la pluma de John Reed, que es un gran escritor que también trabajó en México, que vivió dentro de este mundo. Y vámonos a una joya, una de las grandes autoras mexicanas, que se llama Rosa Beltrán. Tiene un libro verdaderamente entrañable que se llama Acuérdate de Acapulco. Es una novelita muy breve, aquí está. Y pues cuesta 14 pesos. Vale la pena mencionar que, pues sí, se hace como una revisión de ese Acapulco que de repente pues cada vez se ha ido perdiendo y degradando muchísimo más. Porque como todos sabemos, pues no es lo mismo. Ya este esplendor de las estrellas de Hollywood, de las familias mexicanas, este esplendor de repente se ha ido cambiando por el mundo del narcotráfico y de la violencia en las calles. Vale la pena mencionar que está muy bien narrada y está ilustrada por Elizabeth Medrino. Miren esta toma preciosa. Y pues ahí está, miren. De verdad el trabajo de ilustración es muy bueno, igual que el trabajo de Rosa Beltrán. Y ahí está. Y para terminar, porque ya nos alargamos un poquito más de lo normal, nos vamos con esta belleza que se llama Gaitán vive bajo los puentes, que es muy interesante, de verdad. Es un trabajo de Cristian Valencia, es un trabajo relacionado básicamente con la muerte de un candidato por parte del narcotráfico colombiano y la manera en que se ha tomado este fenómeno, relacionado básicamente también con el problema de corrupción, con el problema de violencia que hay en las calles, y básicamente es una revisión sobre la historia de Colombia muy bien hecha y es un trabajo que verdaderamente nos lleva a la profundidad del mundo colombiano, tratar de entender pues, qué pasó en los 90. Ahí está, miren. Es parte también de la ilustración de Daniel Silva Páramo y vale muchísimo la pena conocerla. Yo creo que este libro que nos lleva a conocer tal vez pocos autores colombianos, miren, esta es una belleza, pocos libros nos llevan, por lo menos de esta colección, nos llevan a conocer el trabajo que se ha hecho por medio de la literatura colombiana. Ahí está, les dejé 10 libros. Me gustaría que, como siempre les digo, se suscribieran, me regalaran un like porque es facilísimo para ustedes, y me gustaría que también me comentaran de qué quieren que hablo. Ahí está, nos vemos, son 10 libros, 14 pesos, más o menos unos $7 por 10 libros de grandes autores en una gran colección, y nos vemos en el próximo video. Bye.